Ahí yo te lo pongo al revés, ahora estaba. Ahí está bien. ¿Por ahí? No te está apoyando. No te estaría apoyando. No, bueno, ahora dame, te pongo acá arriba. Te lo dejo ahí abajo. De momento no. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar y participar. En lo personal es un placer poder contar. En lo personal es un placer poder contar con la presencia de Inés. La invitación de Inés surge a partir de la cátedra de servicios turísticos, con los chicos hablando un poco de la historia de nuestra ciudad y de las personalidades más relevantes, y junto con Silvia, con quien damos la materia, nos surgió la motivación de poder invitar a una personalidad del turismo y la hotelería de nuestra ciudad. Y bueno, nos contactamos con Inés, Silvia, a través de Mariana, y hoy tenemos la suerte de tenerla a Inés acá. Por otra parte, más allá de la cátedra y que era puntualmente para servicios turísticos, nos parecía importante poder abrirla, la charla, y que todos tuvieran la posibilidad de escuchar y de conocer a Inés, quien junto con Mariana son fundadoras de ACET Patagonia, y además la relevancia para el turismo, la hotelería y la importancia de la mujer en toda la trayectoria de lo que tiene que ver la actividad nos enorgullece por sobremanera, y bueno, agradecerte. Bueno, la escuchamos. ¿Listo? El micrófono cerquita. ¿Sí? Para que vos hables. ¿O lo tenemos más? Yo lo Claro. sostengo. Bueno, en primer término, buenos días a todos. Es un placer estar acá. Hablo directamente. Sí. Muchísimo gusto en que me hayan invitado a compartir con ustedes este día. La verdad que yo llevo muchísimos años en la actividad hotelera, gastronómica y de turismo. Muchísimos años que formaron en realidad mi carácter, formaron mi forma de ser y también mi mirada hacia a lo que es el turismo en Bariloche. El turismo en Bariloche nació hace muchísimos años, muchos más que los que puedo tener yo, que estoy acercándome a los 100. Pero de cualquier manera, esta fue una zona que ya los primeros pobladores que vinieron pensaron en la parte turística de Bariloche. Para contarles un poquitito mi vida en la hotelería, sobre todo, la quiero dividir en 3 partes. Muy niña, muy joven, ya grande, y ya en la tercera etapa. Desde muy chica, mis padres hicieron el Hotel Mascardi,
Y con 9, 10 años yo ya estuve trabajando, ayudando en el hotel, porque era un hotel difícil en muchos sentidos, para los suministros, para los elementos de comida, para contratar el personal, para poder llegar. En cambio, los turistas que ya tenían referencias de lo que era Bariloche y su entorno, venían directamente al hotel, ya sea por recomendaciones de otras asociaciones o directamente por conocimiento. Yo no voy a hacer historia de ahora, pero con 9, 10 años yo ya estaba ayudando en el Hotel Mascardi a mis padres. Mis padres hicieron en el hotel en el año 35. Existía ese hotel y el Hotel Tronador, del cual mi padre era socio también. Se llevaban a los turistas en lancha hasta la orilla del Gutiérrez, donde entonces cruzaba el lago Gutiérrez en lancha, se tomaba un micro, que fue un micro más o menos inventado, armado en la zona, y de ahí se iba a Mascardi. Y en Mascardi se tomaba de nuevo una lancha que eran propiedades, algunas de Berenbruggen, que era el dueño del Hotel Tronador, y otras de mi padre. El hotel fueron socios varios años, hasta que luego, por problemas casi familiares, se separaron. El Hotel Mascardi recibió en aquel entonces a la mayor parte de los turistas que venían a nuestra zona y a la zona de Villa Angostura, que tenía la misma procedencia y la misma forma de trabajar que nosotros. El Hotel el Hotel Correntoso, los dueños eran los Capraro, hijo de Francisco Capraro, y lo manejaba sobre todo la mujer de Capraro, porque se dedicaba a la política, y fue un hotel de gran trascendencia en toda la zona, y los hoteles de afuera de Bariloche tomaban más turistas que los que estaban en el interior. Los que venían a Bariloche quedaban poco tiempo y se iban. Eran generalmente pescadores y cazadores, pero más que nada pescadores. Y en Mascardi había mucha pesca, en la Uruguapi, en la zona de Correntoso también. Por lo tanto, eran los dos hoteles que más trabajábamos fuera de Bariloche. De cualquier manera, mis padres, más que otros hoteles, no eran hoteleros de carrera, tampoco eran, sino que se dedicaban al transporte. Mi padre tenía lanchas que transportaban a los turistas y también llevó a muchísima gente hasta para tener familia, porque no había forma de llegar lo antes posible a la atención de un médico. Después de eso, mi padre vio la necesidad de tener personal que sepa de cocina, que sepa de gastronomía, para poder manejar un hotel. Él
el Hotel Bella Vista, con el cual nos comunicamos después, el Hotel Bella Vista tenía como dueño a Sauter padre, Máximo Sauter, y en relación con la Asociación de Hoteles de Buenos Aires, se vinculaban con casi todos los gastronómicos que estaban en la capital federal, pero que venían a veces desde Europa. Así fue como los hoteleros de Bariloche pudieron conectarse con muchísimos jefes de cocina y, aparte de eso, gente vinculada a la parte de preparación de mozos y preparación de comusos. Y para el Hotel Mascardi, que mi padre no sabía nada de hotelería, le pidió a Sauter si podíamos tener un jefe de cocina que dirigiera la cocina del Mascardi. Así fue como el Hotel Plaza, que en aquel entonces era el mejor hotel de Buenos Aires, el Hotel Plaza traía toda la brigada de jefes de cocina, de pasteleros, de maîtres de hotel, traía de Europa egresados de la Escuela de Hotelería de Europa. Entre ese grupo de gente llegó a Bariloche un pastelero y cocinero, en realidad, que tenía el defecto de tomar, pero aún tomando era el mejor pastelero que tenía el Plaza Hotel de Buenos Aires y el mejor cocinero. Era realmente una maravilla. Piensen ustedes que en esos años yo tenía 10 años, no tenía mucho más. Así que él se dedicó, habló con mi suegro, después mi suegro, cuando me casé con el hijo. Él habló y el pastelero, que ahora lo van a conocer a través de una nota, le pidió que por favor lo trajera a un lugar alejado del centro, porque él conocía su propio defecto, él sabía que tomaba. Así que de cualquier manera vino al Hotel Mascardi, y la verdad de la verdad que pocos pasteleros y pocos cocineros de aquel entonces y hoy en día se encuentran fácilmente. No es fácil encontrar un pastelero que fue de la categoría de él, como un pastelero que hizo las cosas que hizo en el Hotel Mascardi. Se fue al Hotel Mascardi, el pastelero, y se quedó ahí. Pidió a mi suegro en aquel entonces, pidió que por favor él se quería quedar en invierno con el hotel cerrado. Los hoteles que trabajaban afuera trabajaban solamente en verano con turistas, porque venían directamente a cazar o a pescar. Y de esa manera pastelero se quedó en el hotel en invierno, todo el invierno hasta la próxima temporada. Este pastelero trabajó con nosotros muchos años, volvió al Hotel Plaza 2 veces, pero como tomaba mucho, volvió de nuevo al Hotel Mascardi, se quedó en Mascardi verano e invierno.
se quedaba también todos los inviernos allá. Este pastelero, cuando en una circunstancia de la vida hubo a mi madre que llevarla urgente a Buenos Aires, en aquel entonces, piense que son más de 60 años, el pastelero dijo, bueno, pero acá puede quedarse la señorita Inés, esa era yo, puede quedarse ella, dice, haciendo las cosas. No, yo tenía una hermana, 2 hermanas porque a ella no le gusta la hotelería, y era verdad, a mi hermana no le gustaba la hotelería. De cualquier manera, ese pastelero me dice, yo le voy a indicar a Inés y se puede quedar ella acá. Yo le atiendo las compras, yo hago los pedidos a Bariloche, porque así en aquel entonces hubo una época que no teníamos ni siquiera teléfono en esa zona. Tuvimos teléfono varios años después. Y este pastelero se queda entonces, o mejor dicho, yo me quedo encargada del hotel junto con él. Pero yo tenía 10, casi 11 años, no tenía más. Así que, si bien yo era grande para mi edad, porque ya había terminado la escuela primaria, era una chica más del grupo. El pastelero entonces dijo, yo, mientras Inés está a cargo del hotel, yo no voy a tomar. Y es verdad, no tomó. Y en aquel entonces nosotros teníamos a veces hasta 150 té por la tarde. Y había que atender 150 té por la tarde, porque eran todos los micros que venían de Tronador, y Tronador no daba el té, así que lo dábamos nosotros. Y él hacía preparar las cosas de antemano y dejaba todo listo para que se sirviera el 100, hasta 150 hemos llegado a tener, 150 té por la tarde. Este pastelero no volvió más a Buenos Aires, porque dijo, si vuelvo a Buenos Aires voy a tomar y me voy a emborrachar. Era digno hoy, con los años que han pasado, sería digno hoy de cualquier institución señera, o creo que no hay en el país un lugar como el de este pastelero. Realmente fue una maravilla. Yo les voy a mostrar un menú que hizo el pastelero cuando yo me casé. El encuentro tenía que ser en Bariloche por mis familiares y mis amigos, pero el pastelero se enojó y dijo, yo en el hotel hago otra cena para Inés como propietaria. Eso lo hizo él, lo escribió él y lo pintó él. Está con su firma. En aquel entonces, hablando ya de hotelería en sí, era obligación hacerlo un menú en francés. Hasta hoy en día, en muchos lugares de Argentina y de Europa, se escriben en francés
porque hay cosas que no, en castellano no tienen traducción, entonces es mucho más fácil poder dirigirlas con el idioma francés, que es el idioma de la gastronomía directamente. Así que ahí ustedes lo vieron ya. Está pasando un poco. Él dijo, yo hago otra cena en el Mascardi, porque Inés estuvo conmigo en el Mascardi todo el tiempo. Y efectivamente, él hizo la cena mínima en el Mascardi, pero la cena grande de ese menú se hizo en Bariloche. Así que él viajó a Bariloche, cocinó en Bariloche, en ese caso para mí. Bueno, yo en realidad quería dividir la charla en tres partes. Una parte era mi niñez, mi juventud y donde me formé, y otra parte sería el Hotel Bellavista, donde yo me casé y hasta el día que se vendió acto en él. Y otra parte sería los hoteles en general de Bariloche. En el Bellavista era obligación que los empleados estuvieran todos uniformados. Era obligación. Mi suegro traía de Europa los pasteleros y los cocineros. Durante 4 años seguidos trajo pasteleros y cocineros contratados. Él viajaba a Suiza y contrataba. Debo decir que mi suegro era cocinero de carrera, por lo tanto estaba sumamente vinculado a todas las escuelas de Europa. Y en Europa, cuando se recibe uno de cocinero o pastelero, es obligación hacer 3 pasantías, por lo menos lo era hace unos años atrás. Hacían 3 pasantías en distintos hoteles de Europa. Cuando terminó, cuando realizó la primera sesión, vinieron 2 pasteleros y 2 cocineros al Bellavista. A su vez, como a 2 de ellos no les gustaba mucho vivir en Bariloche, se combinó y trabajó en el hotel Correntoso con la señora Capraro, que la verdad de la verdad anduvo también muy bien. Hoy en día todavía creo que existe un hotel en San Martín de los Andes, cuyos hijos son los hijos de uno de los pasteleros que llegó en aquel entonces. Ese pastelero fue realmente un buen pastelero, pero no le gustaba Bariloche. Es así como se fue a San Martín, y creo que en San Martín, como le fue muy bien, hizo un hotel que después fue una cervecería, ¿no? Claro. Creo que hoy en día es una cervecería y la manejan los hijos. Ese fue uno de los últimos pasteleros y cocineros que vinieron a Bariloche contratados. ¿Qué pasó en aquel entonces? En aquel entonces empezaron todos los disturbios con los gremios, la formación de gremios, con la política de los derechos de los trabajadores en Bariloche, con
la falta de convenios en Bariloche, y entonces empezaron a dividirse en distintos grupos de gente que formaron sus grupos gastronómicos, ya sea hoteleros, ya sea pasteleros, ya sea, o sea que cada uno formó su grupo que no siempre anduvo bien. Ahí se funda la escuela. Yo ya era grande, ya estaba casada, y decidieron los hoteleros de Buenos Aires, o sea, la Asociación Hotelera Gastronómica de la Capital Federal, y Bariloche mismo, fundar una escuela. Esa escuela es la actual escuela que existe en el barrio, en el barrio. La escuela de hotelería. ¿Cómo? La escuela de hotelería y La escuela de gastronomía. hotelería. Esa escuela de hotelería la fundaron los hoteleros de Bariloche conjuntamente con grupos de FEGRA. Bueno, ahí yo voy a decir algo que no debería decirlo, y es que yo doné, porque la escuela de hotelería se cerró en una época, y se cerró por inconvenientes entre los mismos grupos. Esa escuela yo doné cacerolas, de las cacerolas de aquel entonces que mi suegro mandaba hacer especialmente para para el uso de la cocina, que eran cacerolas que tenían hasta 200 litros de caldo, con un espesor de aluminio, Cero. un espesor de acero inoxidable que fuera mayor que el que tenían en todos los hoteles, para que no se quemara, para que no cambiara el sabor y para que mantuviera todo el tiempo, porque con determinados espesores entonces no había problema. Esa escuela hotelera funcionó muy poco tiempo y se cerró por problemas entre los grupos. Cuando esa escuela hotelera se cerró, ¿qué pasó? Toda la cocina de la escuela hotelera había sido donada por la Federación de Hoteles, y se encontraron con que en la cocina no había nada, desapareció todo. Mi marido, que pertenecía a esa comisión, pidió rehacerla y pidió de nuevo poner todo en orden. Al principio FEGRA, o sea, la Federación Hotelera, no quiso hacerlo, pero con el correr del tiempo compró. En mi caso, todavía tengo los biblioratos del costo de la segunda cocina. O sea, que tuvieron que montar toda la cocina para poder manejarse. No quisieron declarar quién se llevó los elementos, pero con el correr de los tiempos se comprobó que una escuela, no escuela, sino diríamos, un restaurante
que tenía a su vez cocina de todo tipo, que había llevado las cosas en la costa, en un lugar muy cercano a Buenos Aires. Fegera, Buenos Aires, que fue el que puso la plata, no quiso hacer renuncia alguna. Por lo tanto, quedó con que eso era de... Así es como la escuela hotelera tuvo tantas idas y venidas, en vez de ser una escuela hotelera modelo, que es lo que pretendía Fegera. Creo que hoy en día anda mejor y que está responsabilizando después de mucho pelear, mi marido consiguió que Fegera donara de nuevo toda la escuela hotel, o sea, la cocina. Pero a su vez, una parte de esas cacerolas está en mi poder porque nunca fueron buscadas por la escuela hotelera. En mi casa hay 2 cacerolas que deben valer más o menos 1.000 pesos cada una. Quiero decir. Mucho más. Mucho más. Dólares. Sí. Eso es la escuela, la de 200 litros. Esa cuesta más de 1.000 pesos. Están todavía en mi casa, en un depósito, sin que se haya retirado jamás por la escuela hotelera. Bueno, creo que a nivel de escuela hotelera vamos al Hotel Bella Vista. Mi suegro, Toma un poquito de agua. como dije antes, mi suegro durante casi 4 años trajo todos los años contratado pastelero y cocinero de Europa. Algunos fueron compañeros de él de estudio, otros no los conocía. Algunos fueron muy jóvenes en relación a él y otros no. Esos cocineros, algunos quedaron en la zona, otros no quedaron en la zona. En ese interín llega a Bariloche un doctor en hotelería, el doctor en gastronomía. En Europa y acá no existe la carrera, pero en Europa existía la carrera y era el doctor Hochuli. El doctor Hochuli vino contratado por un médico de Bariloche, que fue el director del hospital, que fue el doctor Parodi Cantilo, que fue quien hizo el Hotel Tunquelén. El Hotel Tunquelén fue hecho por Parodi Cantilo, médico, y su mujer, Alicia Lalor. Y ese hotel fue el único doctor en gastronomía que pasó por Bariloche. Vino a Bariloche el doctor Hochuli, que fue una persona muy servicial y raro en los suizos. ¿Hay algún suizo acá? Raro en los suizos. Muy servicial y muy comunicativo. El doctor Hochuli se hizo amigo de la mayor parte de la gente vinculada a gastronomía en Bariloche. Él trajo ese médico, ese doctor en gastronomía, con la intención de que se forme
acá una escuela de alta gama con grandes, pero no fue posible. Aquí los distintos grupos de gente evitó que el doctor Foscuri pudiera cumplir sus deseos, que eran las de formar una gran escuela. Siguiendo con el Hotel Bellavista, en el Hotel Bellavista había contratado en Buenos Aires, en el Hotel Plaza, que era el mejor hotel que tenía la República en aquel entonces, tenía contratado todo un grupo de empleados que fueron empleados en la parte de mozos, de maître, de comises, y esa brigada que en Buenos Aires trabajaba muy poco por ser verano, o sea, la temporada de verano casi no se trabajaba en la hotelería en Buenos Aires. Ese hotel permitió que Sauter contratara a los pasteleros, a los pasteleros, a los cocineros, al maître y a los mozos al Hotel Bellavista. Y ellos venían todos los veranos al Bellavista y trabajaban en nuestra casa. Tanto que mi suegro entonces construyó lo que fue después el edificio que existe todavía de la televisión. Ahí funcionó la casa de los empleados que venían de Buenos Aires a trabajar en el Bellavista. Estos empleados tenían la obligación de enseñarle a la gente de Bariloche, o sea, a la formación de Bariloche, de enseñarle cómo vestirse, cómo tratar, si se ponían las manos en la mesa, si todos se apoyaban las manos en la mesa. Y aparte de eso, la obligación de los uniformes. Todos los días debían tener una formación de 15 minutos más o menos, entonces eran revisados por la mayor parte de la gente de Bariloche, y a su vez acá en Bariloche teníamos empleados locales que eran casi todos, entre ellas estuvo Zúñiga, entre ellos esos empleados le enseñaban a nosotros, desde los zapatos lustrados hasta los uniformes. En aquel entonces era obligación, tanto para Bariloche como en Europa, que los uniformes eran o sacos con botonera, donde la botonera llevaba un cuello. Sí, bueno, esos sacos tuvieron grandes problemas. Ese fue uno de los problemas más grandes que tuvo la hotelería en Bariloche con los uniformes. La gente de Bariloche no quería usar ni los sacos abiertos ni los sacos tipo blazer. O sea que se negaban a usar ese tipo de sacos. Y mucho tiempo hubo grandes discusiones y uno veía
en distintos lugares, unos vestidos de una manera y otros vestidos de otra manera. Muchos años pasó así. Así que eso fue uno de los grandes problemas que tuvo la hotelería con los uniformes. Es la misma cosa que el maître y los cocineros y los pasteleros también debían llevar sus uniformes. Los cocineros debían llevar sus Chaquetas. La chaqueta, el gorro. sí, y el debían pantalón. llevar un tipo de camisa, no se puede decir camisa, un tipo de servilleta al cuello, porque el trabajo de cocina hacía que transpirara mucho. También se negaban a ponérselo, y también hubo problemas para pasteleros y cocineros que no quisieron usarlo. De cualquier manera se fue imponiendo un tipo de uniforme y otro tipo de uniforme en distintos servicios. en distintos lugares. Y hasta el día de hoy creo que todo no está regularizado. O sea, que el grupo gastronómico no quiso adaptar. Nosotros, durante varios años, lavábamos y planchábamos los uniformes de los mozos y de los comisares. Después dejamos de hacerlo porque al ver que todo estaba mezclado, no valía la pena el gasto nuestro. Bueno, Bien. ¿Querés hablar contalo de la separación de la cocina en el Hotel Bellavista? ¿cómo? Contalo de la separación de la cocina en el Hotel Bellavista, el sector de pastelería y el sector de cocina, Sí. y la visita de la visita de la dueña de la confitería El Molino. En casi los últimos años del Bellavista, nosotros teníamos juntos pastelería y cocina. En un momento dado, mi suegro, nosotros teníamos una cocina muy grande, mi suegro dijo que había que separar la pastelería de la cocina en sí. Bueno, se pusieron a hacer eso, y un señor cliente del Bellavista durante muchos años pidió ir él a la cocina y ver qué se hacía y cómo se hacía. Ese señor resultó ser uno de los dueños, que tuvo mucho que ver con el hotel, con la confitería que acaba de inaugurarse, De Reino, sí. que es la confitería de los Molinos. Ese señor murió en Bariloche, se casó con una italiana muy mayor, él también era grande, y dijo, teniendo ustedes, cuando entró a la cocina, teniendo ustedes el pastelero que tiene, que fue el segundo pastelero en la confitería El Molino, dice, se pueden lucir hasta decir basta. Y es verdad, este pastelero hacía, lo voy a decir, hacía pasta choux, hacía hermosísimas figuras, entre ellas cisnes, que las hacía para los cumpleaños de la gente. Aparte de eso, cuando este señor de Buenos Aires se enteró que estaba este pastelero trabajando con nosotros, le hizo hacer distintas figuras, entre ellas
el famoso que fue conocido por muchos, no sé si ustedes lo conocieron, el árbol El Braciloche. para la fiesta sobre todo para el invierno y la fiesta El Braciloche. de Braciloche. Hizo especialmente un árbol para la fiesta de Bariloche que fue conocida por todos los turistas. Se lo llevaban los turistas directamente a entero porque era una cosa realmente linda. Y eso fue por una sugerencia del doctor, bueno, yo digo Armentano, se llamaba Armentano este señor, que era uno de los dueños, que murió aquí en Bariloche. Y murió no en el Bellavista, porque el Bellavista tenía que subir y bajar escaleras. Murió cuando uno va en Bariloche. ¿En el Hotel Parque? ¿En el Hotel Parque, no? No, el Hotel Parque no. Murió más allá, murió que era de... Cuando doblas, cuando vas yendo, él murió en una hostería que podía salir y caminar. Ese señor era uno de los dueños fue uno de los dueños del Molino. Bueno. Del Molino, ¿Y qué año era lo del árbol? Eso fue en las fiestas, las que se hacían en las primeras fiestas del Braciloche. ¿Y qué año? Que estás hablando del 56, más o menos por ahí, 56, 58. No, pero mi mamá estuvo en el 56 acá. Claro, Eso es. ahí. Sí. ¿Querés hablar de la etapa del Hotel Italia con las capacitaciones con Caspani? ¿O de la fiesta de Caspani? No, la fiesta. Los primeros años de la escuela hotelera, que funcionó, y eso debo decirlo, entre herramientas de De la escuela técnica. era escuela Newbery, ¿se acuerdan? Bueno, en la escuela Newbery nosotros dábamos las clases con Hugo Caspani, que se lo reconoce muy poco y es un gran cocinero. Entre las mesadas que tenían, las herramientas que tenían, nosotros dábamos las clases. Durante 2 años dimos clases así. No teníamos ni pizarrón, no teníamos ni asientos, no teníamos ni, o sea, tanto los alumnos como las clases eran dadas directamente en un salón al que nos metíamos y dábamos las clases, porque no había lugar. En aquel entonces esa escuela estaba dirigida por un ingeniero, que era el ingeniero Riesgo. El ingeniero Riesgo era el director de la escuela técnica, por lo tanto no era una escuela hotelera, ni tenía elementos para la hotelería, ni tampoco tenía sillas y mesas que pudiéramos estar trabajando. Es muy difícil reconocer que en Bariloche
nos olvidamos muy fácil de las cosas que hacen otras personas con total gratuidad, con total entrega hacia la población, con total entrega a el progreso de Bariloche, porque todas estas cosas que yo he contado son parte del progreso que hicieron a Bariloche lo que hoy es hoy en día. El señor Caspani, que nadie lo nombra, que nadie lo conoce, que es el que hizo el arbolito de Navidad, ese señor es un señor cocinero que hizo la primera exposición en Bariloche, en el Hotel Italia, que fue realmente digna de mención de cuánta persona entró y la vio y probó algo. Jamás se reconoció al señor Caspani el trabajo que él hizo. Hoy en día ni siquiera él dice que fue pastelero, que fue cocinero. Él estudió en Salamanca, en España, hizo la carrera allá, vino con la intención de ocuparse de su profesión, pero como siempre quedó en la nada. ¿Es hijo de Alfredo Caspani? Es ¿Es el hijo de Alfredo Caspani? ¿Es el hijo de Alfredo Caspani? El hijo de Alfredo Caspani. Bueno, por lo menos Alfredo Caspani tiene la callecita, ¿no? ¿De qué? Sí, dice que Alfredo Caspani por lo menos tiene una calle con su nombre. Sí. El paseo, Sí, el el paseo paseo. Caspani. Le hicieron Es una el cosa. hijo de Alfredo Caspani. Claro. Es el que hizo el arbolito de Navidad, En que el ahora Ñireco. el año pasado lo suspendió. Lo bajó. Sí. Bueno, A él nunca se lo reconoció. Y realmente la exposición que hizo él en el Hotel Italia fue digna de ser reconocida. Porque una de las alumnas de Caspani en esa escuela, fue la hija de ¿de quién? la hija No, la que trabajaba con él, la hija de Rosenthal. Sí, la hija de que había estudiado en Europa ella. una de las alumnas se fue a Europa, que era también esquiadora. Esquiadora. Y esa chica nunca más volvió a Bariloche. Esa chica era hija, a su vez, de un gran esquiador barilochense. Y en Europa la felicitaron por su cocina. Alumna De Caspani. alumna de Caspani. Esa chica trabajó muchos años con Caspani acá, pero en la escuela hotelera. No trabajó en otro lado, especializándose dentro de... Hacía fiambres, hacía un paté que yo no lo probé nunca, jamás probé. Y hacía en general distintos platos de cocina, sobre todo de cocina fiambrera, que no se conocen, hoy en día no se conocen en ningún lugar. ¿Querés decir algo más? ¿Sí? Sí. Estamos. Sí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Que nos cuente un poquito de la creación de la señora La creación de ACET. Ah, y todo lo que han hecho. dice Lili, si podés contar un poco de cómo surgió ACET y qué cosas hizo la institución. Como se tiene Amar. ACET es una asociación Yo te tengo. que acá está. Acá está. Vos empezaste.
ACET es una asociación de mujeres dedicadas al turismo que también tomaron un consejo, por así decirlo, de señores que estuvieron aquí en hotelería y mi propio marido. Entre las personas que aconsejaron que formáramos una asociación femenina de turismo estaba el señor, uno de los hijos o de los sobrinos de los encargados del Hotel Yo-Yo, y el otro era mi marido. Así es como se forma acá en Bariloche. Se hace una reunión con varias señoras, entre ellas acá está presente una de ellas, acá está presente otra. Allá atrás otra. Ah, no te había visto. No la había visto. Y esas personas forman la primera ACET de Bariloche. Ahí está. En esa primera ACET, en una reunión, pedimos que vengan de Buenos Aires, la que era la presidenta de la asociación en ese momento. Y así es como surge una de las tantas comisiones que surgen en Bariloche. Bariloche tiene un montón de asociaciones válidas que trabajan para Bariloche y que en mucha gente son totalmente desconocidas. Hay muchísimas asociaciones de todo tipo, ya sea sociales, ya sea para niños, y que siguen trabajando hasta el día de hoy completamente sin ningún cargo para Bariloche. Hay algunas que son hasta desconocidas por nosotros. Yo quería que ella cuente, acá hay mucha gente joven, que ahora tenemos la famosa fiesta del chocolate, pero lo que hacían ustedes hasta hace años atrás con pedirle a las chocolateras más grandes que hagan esos huevos artísticos y después eran donados a determinados lugares. Bueno, ¿no es cierto? si me permitís, yo le cuento un poquito lo que está pidiendo Lili. ACET Patagonia, cuando surge, obviamente tiene una visión muy clara desde el aporte de la mujer a la actividad turística, donde, por un lado, como bien contaba Inés, ha surgido el tema de la capacitación en su momento y tratar de lograr mantener buenos estándares de calidad dentro de la prestación turística, pero desde las mujeres siempre es como que estamos mirando la actividad desde una forma mucho más holística a lo que suele ocurrir cuando, digamos, las instituciones o los hombres miran la profesión en sí misma, ¿sí? El tema de mirar un negocio muchas veces se mira estrictamente sobre una cuestión de rentabilidades y no desde una cuestión de cuál es el aporte que da la actividad turística a la comunidad. Y ACET, cuando surge, y una de las primeras cosas que trabaja es el tema de la concientización turística. Quizás algunos de ustedes en su momento, en la infancia, en el colegio, les tocó participar de algún programa que se llevaba a las escuelas, que estaba vinculado a través de una gráfica que se permitía que los chicos los pinten, los coloreen, identificando dentro de esa gráfica la función de sus padres, por ejemplo, o de sus parientes. Entonces, qué trabajo era el que hacían, qué labor en la comunidad hacían. Y lo que demostrábamos con eso, que siempre en algún punto hay una arista que toca la actividad turística. Que ese padre, por más que sea el almacén, seguramente el que va a comprarle ese almacén, si sabe en qué trabaja y demás, siempre algunos de los integrantes de las familias del barrio tenían vínculo con la actividad turística en Bariloche. Posteriormente empezamos a analizar distintas actividades, porque siempre se hace mucha promoción, la promoción la miramos desde la puerta de casa hacia afuera,
Y uno de los aportes que hizo ACET fue empezar a mirar la ciudad hacia adentro. Cuando empezamos a ver que si la ciudad, por ejemplo, está sucia, si las veredas están rotas, si no respetamos el cruce de los peatones por las esquinas, o sea, son todas situaciones que hacen a que entre nosotros no estemos a gusto en nuestra propia casa. Imagínense el que viene de afuera si puede sentirse a gusto una vez que llega a este espacio. Entonces ahí empezamos a buscar distintas alternativas para unir a la comunidad a través de acciones que nos permitan llegar a la comunidad para demostrar que el turista no es una persona que viene ni a molestarnos ni a romper nuestro espacio de privacidad, sino que viene a disfrutar del entorno que nosotros tenemos para ofrecerle. Así surgió en primer lugar el tema de las Pascuas Solidarias. En Pascuas no había una actividad de Pascuas, salvo algunos establecimientos hoteleros que brindaban algún servicio, por ejemplo, de búsqueda de huevos de Pascua para los niños de las familias que se alojaban en esos establecimientos. Entonces, primero se creó un programa con las propias chocolaterías donde se las invitaba a participar, casualmente resaltando la figura del maestro pastelero, chocolatero que tenían esas instituciones, para que se luzcan haciendo el mejor huevo de Pascua. Esos huevos eran tallados, tenían una serie de requisitos a la hora de participar del concurso, y había un jurado de notables que obviamente eran artistas locales y profesionales de la actividad turística, integrantes de la comunidad, que eran los que hacían el recorrido que le llamábamos el paseo dulce, visitando las distintas chocolaterías y viendo exhibido ese huevo de Pascua que había realizado el maestro pastelero del establecimiento. Y en ese mismo momento lo que se propone, casualmente como dice Inés, la cantidad de instituciones de bien público que tiene nuestra ciudad, hacer una donación de huevos de Pascua de las chocolaterías para que esas instituciones puedan tener una herramienta para juntar, por ejemplo, fondos o disfrutarlos adentro de su propio establecimiento, o sea, con los propios asociados. Así surge la fiesta de las Pascuas, de los chocolates asociados a la Pascua, en la Semana Santa en Bariloche, y lo fue promoviendo ACET, que hoy en día la verdad que estamos sumamente contentas que haya ido creciendo. Teníamos con una pastelera de Bariloche, se me fue el nombre. Yolanda, que Altamirano, que venía y participaba en, por ejemplo, dictar clases a chicos que todavía cada tanto nos cruzamos con alguien en el centro y nos reclama, este año se va a hacer, porque venían las familias al SCUM y ahí nosotros hacíamos las carcasas de los huevos de Pascua, juntábamos confitas y demás para que los chicos puedan decorarlo. Todas esas actividades se iban invitando siempre a otras instituciones a que acompañen. La Cámara de Chocolateros siempre ha tenido una muy buena recepción de este proyecto y participaba junto con ACET sin ninguna duda. Y en el mismo sentido se hizo un programa especial con el tema de Navidad, un año que todos se acordarán, en el 2001 fue un año muy difícil para la comunidad de Bariloche, estábamos con muchísimos desencuentros sociales, se llegaba a fin de año prácticamente todos enemistados y tratamos de buscar alguna herramienta que permita volver a vincular la ciudad y que todos nos pongamos en pos de un objetivo común que era encontrarnos nuevamente, y así surgió el árbol de Navidad en el centro cívico. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta le quieren hacer a Inés? ¿A Mariana? Lo del camping falta también, camping musical. Mariana. Sí, bueno, Inés Auter ha sido una persona que ha tenido muchísima injerencia en el desarrollo de nuestra comunidad, y además de haber fundado mucho tiempo después ACET, previo a eso fue una de las grandes promotoras del camping musical, junto con otras familias de Bariloche, para lograr que Bariloche tenga, a través de la música, a través del canto. Yo no fundé. No, pero lo lo fundó. moviste. No, yo integré muchos años, pero no fundé porque está fundado por una señora, una artista, muy pianista. Ella fue la que fundó, que es la señora Rautentraub. Ella fundó el camping musical. Muy bien. Mariana, ayer para Inés encontré con Gabriel Porcel de Peralta,
Con Adrián por ser de de Peralta, Peralta, se encontró. quien le manda saludos y recordamos sus momentos juntos trabajando en el camping musical. Bueno, y por otro lado, fuiste una gran promotora de Balsec. Valse sí lo fundé. Bueno, Balsec sí lo fundó. Ahí no me equivoqué. Que como todos saben es el instituto, el organismo local que acompaña la campaña nacional de la lucha contra el cáncer de mama, que hoy casualmente este mes es el mes donde se promueve la concientización en ese sentido. Y Inés siempre acompañó y a través de Balsec, que trajo la institución a Bariloche, también trabajó en el tomógrafo para que llegue al hospital, los estudios que se hacían, tener los médicos que se vinculaban con Balsec para poder llevar adelante todo el estudio y nada, hoy sigue funcionando. Y alguna otra institución más seguramente está dando por ahí, ¿no? Sí. Y fue también secretaria de Cultura del municipio. También, que fuiste secretaria de Cultura del municipio también. Ah, bueno, con eso tengo una anécdota. A ver. Tengo una anécdota que cada uno la interprete como quiera. Yo fui profesora de la escuela, o sea, de los primeros fundadores de la escuela secundaria de Bariloche. Nos dejaron cesantes porque no juramos la reforma del 98. Al dejarnos cesante a todos los profesores que fundamos, que eran 9, hicimos nuestras reuniones separadamente para saber de qué se trataba, por qué nos dejaban cesante. No quisimos indagar mucho, pero resulta que estaba yo trabajando en el Bellavista y viene una persona y me dice: señora, usted tiene que firmar una nota de la municipalidad. Nos habían dejado cesante, pongamos, el día lunes, por decir un día. Entonces yo voy, firmo la nota y cuando la abro, acá viene lo gracioso de la cosa, cuando la abro, usted ha sido nombrada secretaria de Cultura de la Municipalidad de Bariloche. O sea, el mismo día que me dejan cesante en la escuela, en el colegio secundario, me nombran secretaria de Cultura de la Municipalidad. Te vas a decir que yo no lo acepté, esa era la anécdota. Y es la escuela hoy Gallardo, El Ángel Gallardo. está en la Costanera. Claro. Que Que es la escuela Ángel Gallardo donde la vos escuela dabas que es clases. Gallardo hoy. Sí. Por eso se llama Ángel Gallardo, porque no se iba a llamar Ángel Gallardo, se iba a llamar Mariano Moreno, la hicieron cambiar. Ajá. Bueno, Y por eso los no sabíamos. Bien. ¿Algo, los chicos? ¿Algo que le quieran preguntar a Inés? ¿Quiere alguien más quiere saber algo? Ahí vamos a ver. ¿Allá? ¿No? ¿No? Inés, ¿cómo ve hoy Bariloche en comparación con sus ¿Cómo años de veo auge? Bariloche ahora? Sí. Creo que Bariloche está en un stand-by. Bariloche necesita un montón de cosas y aparte de eso, la inclusión en Bariloche de distintas fuentes de turismo que son necesarias tienen que ser más regularizadas, tienen que estar más organizadas, porque hay momentos en que no pasa nada y si estamos con poco turismo no influye. Pero hay otros momentos donde la gran cantidad de turistas
influye sobre los otros y no estamos preparados desde el punto de vista de herramientas, digamos, como para atender a tantos turistas. O sea que deberíamos regularizar un poco las distintas épocas en que vienen todos los turistas y demás. Hay turistas que han dejado de venir a Bariloche porque se van a otros lugares. Esos turistas los hemos perdido porque son turistas que venían a cazar, a pescar, a quedarse con su familia varios años, varios meses. Y esas son gente que dejó de venir a Bariloche y se está eligiendo otros lugares menos concurridos. Creo que por ahí pasa la falla. Tiene que estar mejor organizado como venimos. Hoy mi familia recibía amigos que llegaron a las 6 de la mañana a Bariloche. En aviones. ¿Por qué? Porque eran aviones que quedaron atrasados en Buenos Aires. Todas esas cosas, para un gran turismo, como pasa en muchas partes, no deberían pasar. Hay muchos chicos y chicas que estudian hotelería. ¿Cómo? Te dice que hay muchos chicos y chicas que están acá que estudian hotelería. ¿Qué consejo les puede dar? Si le podés dar un consejo. ¿Estudian hotelería en general o en particular? No, estudian en particular hotelería. Y turismo. Y turismo. Y turismo. Hotelería y turismo. ¿Qué consejo le das? ¿Qué consejo? Bueno, depende de las ramas de hotelería que tomen. Porque si son hoteleros, No, gastronomía no. no. Solo hotelería. Solo turismo y hotelería. turismo y hotelería. Yo creo que debemos tomar sobre todo el ejemplo de aquellos países que están muy organizados turísticamente, porque la organización del turismo es la base. Si no estamos muy organizados turísticamente, no podemos realizar nada que salga con triunfo, que realmente sea progreso, porque termina completamente viciado. Bueno, gracias. La foto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Acá? Estaría bueno que hagamos una foto con ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo querés decir? Y no sé. Hacemos,